La luz de un nuevo día ilumina el relieve calcáreo del Cerro de las Motillas. Este pequeño enclave rocoso destaca entre la abundancia verde del Parque de los Alcornocales, el más meridional de Europa. A pesar de su tamaño de unos pocos kilómetros cuadrados, alberga una gran diversidad de vida, paisajes espectaculares, historia y en sus profundidades una enorme red de galerías subterráneas que lo atraviesan. ¿Cómo se formaron estos paisajes? ¿Cómo se perforaron estas cavidades? ¿Qué sucedió y sigue sucediendo aquí? A lo largo de casi medio siglo, los espeleólogos hemos explorado este cerro por fuera y sobre todo por dentro, y hemos sido partícipes en su conservación y estudio. Este documental pretende contar una parte de esa historia y responder a algunas de estas preguntas. Pero empecemos por el principio. Hace unos 200 millones de años, a comienzos del periodo que llamamos Jurásico, este lugar era el fondo marino. No era como uno de los mares que conocemos hoy, ni siquiera la Tierra era como la conocemos hoy. El gran continente Pangea estaba dividiéndose en dos y la parte central estaba siendo ocupada por el mar. En este mar cálido vivían infinidad de criaturas. La mayoría de ellas extinguidas en la actualidad, como los grandes saurios, moluscos, peces, corales y otros muchos. Al morir estos animales, sus esqueletos y sus caparazones se caían al fondo, donde iban acumulándose, y allí se pulverizaban y se descomponían. Durante decenas de millones de años, por la presión, fueron compactándose, llegando a formar una capa con un grosor de centenares de metros, como es el caso de la pared que tenemos aquí detrás. Pero las masas continentales seguían en movimiento, y ese fondo marino fue sacado a la superficie en forma de montañas. Al mismo tiempo, cuando estos materiales se secaron y la presión se relajó, se agrietaron y fracturaron. El agua de lluvia trabajó estos terrenos dejando al desnudo la caliza allí donde la encontraba a su paso. Así se formaron valles por los que circulaban los arroyos, como el que atraviesa el cerro de este a oeste y que llamamos Valle del Higueral. Bajo el lecho del arroyo se encontraban las calizas jurásicas agrietadas. Poco a poco, las filtraciones de agua las agrandaron, interconectando unas con otras y favoreciendo que circulara un caudal cada vez mayor por el interior. Un día, el techo de uno de estos conductos cedió y el río abandonó para siempre el valle. Esto no acabó aquí, sino que el proceso se repitió en profundidad. El agua se filtraba más abajo y preparaba el terreno para bajar otro nivel, y así sucesivamente hasta llegar a la zona activa en la actualidad. Esta evolución continúa a escalas de tiempo que nos resultan difíciles de entender, aunque no por ello dejamos de intentarlo. El sumidero del Paralejo es tal vez el mejor ejemplo de este trabajo del agua. Hoy en día, el río solo entra cuando hay lluvias torrenciales o continuadas. En estas ocasiones, la cueva se vuelve extremadamente peligrosa.
Para enseñarles este recorrido, hemos vuelto en época seca, siguiendo el camino que hacen las aguas, pero parando en niveles que quedaron colgados en ese proceso de profundización que hemos comentado. Nada más bajar el pozo de entrada, encontramos el primero de esos niveles. Se trata de la Cueva de la Motilla. En una primera fase, el río atravesaba la montaña por estos conductos que hoy están secos. A estas galerías abandonadas por las aguas las llamamos fósiles. Sin embargo, todos los veranos se produce un fenómeno especial relacionado con el agua que vamos a ver. Cuando una cueva tiene dos bocas con distintas orientaciones, se suele producir una corriente de aire entre las mismas. El aire cálido y cargado de humedad recorre las galerías y al contacto con las frías paredes, el agua se condensa en una miríada de gotitas que cubren los techos horizontales sin llegar a caer. Este raro efecto crea un paisaje muy poco usual que nos envuelve en una atmósfera mágica. Después de esta agradable visita, volvemos al curso activo del río, por el que descenderemos hasta un nuevo nivel. Colgada junto a la galería principal, se encuentra la Sala de los Derrumbamientos. Es un piso también fósil, pero más joven, lo que se traduce en la existencia de formaciones que todavía están activas y por tanto en crecimiento. A este mismo nivel se encuentra la galería de conexión con el sumidero del Ramblazo. De nuevo estamos en la zona activa. Aquí las galerías son limpias, las formas suaves y redondeadas, y el suelo está cubierto de cantos rodados. Bajaremos hasta el punto en que la galería se inunda hasta el techo. Es lo que llamamos un sifón.
La cueva continúa, pero nosotros no. La exploración de las zonas inundadas requiere de equipo especial y una gran preparación. Muchas veces nuestro recorrido termina en puntos como este. Por suerte, estos laberintos a veces nos dan alternativas, como veremos más adelante. Con sus más de 9 kilómetros, el sistema principal tiene 6 bocas. Algunas son sumideros, por los que entró o sigue entrando el agua, y otras surgencias, por las que salió o sale la misma. Más abajo, pero sin que se haya podido establecer la conexión física, queda la surgencia de las mariposas, así como numerosos manantiales de aguas termales sulfurosas. Con todo ello, el complejo del Cerro de las Motillas constituye un ejemplo perfecto de evolución de un sistema de cuevas en roca caliza, ya que en él están presentes prácticamente todos los elementos que aparecen en estos paisajes. Hemos visto a grandes rasgos cómo se formó el peñón y sus cavidades. Hoy nos dirigimos a una de ellas, la cueva del Higueral, para verla desde una perspectiva diferente. Para llegar a la misma, tenemos que atravesar el Lapiaz. Aquí, el agua ha ido disolviendo la roca caliza, dotándola de formas agresivas muy características, llamadas acanaladuras. Se trata de un paisaje inhóspito, pero de una belleza salvaje. Bloques de filo cortante y profundas grietas se alternan, dificultando el paso y a veces haciéndolo casi imposible. Se diría que la montaña quiere poner trabas a aquellos que queremos descubrir sus secretos. La relación del hombre con este lugar viene de antiguo, aunque en términos geológicos no haya cambiado prácticamente nada desde que aparecimos. Estos paisajes ofrecían refugio y oportunidades para conseguir recursos y alimentos, por lo que han sido visitados y habitados a lo largo de la historia. De este paso del hombre han quedado vestigios, sobre todo en las galerías fósiles que nos permiten vislumbrar un poco de esta historia. Concretamente en esta cueva se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas. El yacimiento hay que valorarlo no estrictamente en la cueva, sino en su entorno, ¿no? Que tiene una gran cantidad de biomasa, tiene agua abundante, es otro aspecto fundamental para la vida, y luego pues tiene una cosa singular que son las cuevas, ¿no? Que también aportan un espacio más íntimo. Hablamos de personas como nosotros, ¿no? Eran hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, con lo cual necesitaban un acomodo, no porque vivieran en un espacio natural, vivían de una manera como siempre se ha representado al hombre prehistórico, ¿no? Como un salvaje, de eso nada. El hombre prehistórico y la mujer prehistórica eran precisamente en ese momento los mayores conocedores del medio, con lo cual eran las personas más importantes que habitaban ese espacio, ¿no? Aquí controlaban perfectamente el fuego. Veremos posteriormente algunas secuencias estratigráficas donde se han podido documentar niveles de fuego de época neandertal y niveles de fuego también de época de humanos modernos, ¿no? De hace 18 a 20.000 años. Concretamente en este peñón, durante el Neolítico y durante toda la fase de la prehistoria reciente, que va del Neolítico a la Edad del Bronce, estamos hablando del sexto milenio antes de Cristo al primer milenio antes de Cristo, aproximadamente en esa
horquilla cronológica, tenemos documentado la gran mayoría de las cuevas, concretamente la cueva de las Motillas, la cueva de los Marques, en la cueva de las Cinco Bocas, una serie de cavidades que han sido utilizadas en ese momento ya de sedentarismo. Una cosa que le da una importancia tremenda a estas ocupaciones humanas es que aquí se complementa en esos periodos de la protohistoria el hábitat en cuevas y el hábitat al exterior de las cuevas. ¿Por qué este poblamiento tan continuado desde hace prácticamente 50.000 años y casi hasta nuestros días? Que nosotros hemos tenido la suerte de conocer aquí a los últimos cabreros, ¿no?, que ocuparon el... Esto no deja de ser un sistema económico, ¿no?, un sistema donde hay agua, fundamental para la vida, donde hay alimentos susceptibles de ser cazados y donde hay espacios ya en los periodos neolíticos, calcolíticos y del bronce de ser cultivados. Con eso evita mucho deterioro de la estratigrafía que tenemos aquí. Bien, pues aquí tenemos lo que se denomina una secuencia estratigráfica. Es la secuencia estratigráfica donde se puede ver perfectamente una diferenciación cromática de distintos colores que corresponden a distintas ocupaciones humanas. Entonces aquí podemos distinguir una serie de niveles que los vamos a seguir perfectamente. Hay un pequeño nivel arenoso en la parte superficial, prácticamente en lo que estamos pisando actualmente en la cueva, que corresponde al momento holocénico que antes comentamos sobre la cueva. El momento holocénico de ocupaciones neolíticas, donde hay elementos cerámicos, donde hay punzones de hueso, donde hay ya, digamos, todo lo que es el instrumental y la industria propia, industria cerámica, industria lítica, industria pulimentada propia de pueblos ya asentados, de pueblos de economía totalmente de producción descendente. A medida que bajamos todo este nivel, aquí hay un nivel de color pardo, marrón, no se apreciará aquí, con una serie de clastos y demás, y plagado de huesos, como podemos ver aquí algunos en la estratigrafía. Aquí tenemos otros elementos que corresponden al Paleolítico superior. Están acompañados también de un ingente paquete de fauna, con lo cual nos demuestra que eran auténticos cazadores, ¿no? Y la novedad, insisto, consiste en que se han superado los niveles del Paleolítico superior y se ha progresado en profundidad, dando unos resultados de ocupaciones neandertales, donde podemos ver en estos restos de fuego hogares que han podido servir para muchísimas cosas, no solamente para el caso típico, para procesar los alimentos, esa sería una de sus funciones, sino que nosotros llevamos a más el fuego. Permite alargar el día. Justo cuando se va la noche, la luz permanece con el fuego, con lo cual contribuye a la relación humana. Cerca de esta cavidad se encuentra la Cueva de los Márquez. Se sabe que hubo en ella enterramientos durante la Edad del Bronce, aunque su yacimiento arqueológico fue expoliado. A diferencia de las demás, destaca por sus formaciones calcáreas. Estalactitas, columnas y coladas se mezclan, formando un pequeño laberinto que se recorre con facilidad.
Pero los hombres no hemos sido los únicos en aprovechar estas cuevas para refugiarnos. A mediados de junio, acompañamos a técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para hacer un seguimiento de estos cavernícolas. El sol se ha puesto y es la hora de salir a comer para la colonia de murciélagos. Equipados con cámaras de infrarrojos y sensores de ultrasonidos, los especialistas cuentan e identifican las poblaciones. Un mes más tarde, cuando nos dirigíamos a la cueva del Higueral para grabar el apartado de ocupación humana, encontramos a la colonia en completa actividad, con numerosos grupos de cría, por lo que, después de tomar estas breves imágenes, nos retiramos respetuosos y aplazamos para otro día nuestro proyecto. Las cuevas del Cerro de las Motillas son muy variadas, como hemos visto, y esto permite que distintas especies se ubiquen según sus necesidades concretas. De hecho, aquí se han detectado al menos 8 de las 13 especies que hay en Andalucía de murciélagos cavernícolas, de las cuales 6 están consideradas como vulnerables a la extinción. Por ello, y por el importante número de individuos, puede considerarse uno de los más importantes refugios de Andalucía de estos animales tan vulnerables y tan útiles para el ecosistema y el ser humano. Los espeleólogos somos los primeros preocupados por la conservación de estos entornos y hemos propiciado y colaborado en iniciativas para su protección. Desde hace unos años se creó en nuestro grupo una sección de protección de cavidades, donde uno de nuestros más importantes proyectos fueron una limpieza exhaustiva de lo que es todo el complejo de Cueva de las Motillas, y a raíz de entonces se instalaron estos buzones que nos han servido para controlar un poco, tener un poco de idea del número de visitas que se hacen en el complejo durante el año, y además damos unas pequeñas pautas para que el visitante sepa en el entorno en el que se encuentra, y sobre todo en el tema de murciélagos y protección de lo que es el yacimiento arqueológico. Además nos ha servido desde entonces para ir tomando nota también sobre el tema de temperatura, que nos viene muy bien para los trabajos posteriores que están haciendo para el estudio de murciélagos. La utilización de las cuevas por el hombre como recurso no se ha quedado solo en el tema material, como lugar de hábitat o protección puntual, sino que estos espacios tan sugerentes han sido y siguen siendo en algunos casos el escenario para actividades de carácter espiritual. Hoy vamos a visitar uno de estos lugares. Estamos ante uno de los yacimientos más importantes del término municipal de Jerez de la Frontera. Se trata de la Cueva de las Motillas, una cueva que tiene una historia muy compleja, una historia de ocupaciones humanas que al menos se pueden datar desde el periodo paleolítico. Reúne una serie secuencial de santuarios dedicados fundamentalmente a la pintura y santuarios dedicados al grabado, pero también hay ocupaciones humanas mucho más recientes, sobre todo en la zona vestibular, que es la antesala a todo lo que es el recorrido de la cavidad.
Bien, pues una de las cosas que le da mucho valor patrimonial al conjunto de cuevas y de cavidades que tienen ocupaciones humanas aquí en el Peñón de las Motillas es contener distintos santuarios que corresponden a distintas ocupaciones humanas a lo largo de la prehistoria. El más antiguo de ellos corresponde evidentemente a época paleolítica, asignado según los convencionalismos cronológicos de esta fase al solutrense. Estamos hablando de aproximadamente entre unos 20, 18.000 años. Aquí podemos ver una figura que representa a un caballo de pintura roja, que se puede observar todo el lomo, el prótomo, lo que es el cuello, la oreja, todo lo que es el morro, la parte inferior del cuello y el primer largo delantero, la primera pata, la panza, en una panza pronunciada muy parecido a la morfología que tienen los caballos de edad solutrense de la Cueva de la Pileta, y aquí cierra el contorno. Hay otro santuario dedicado a la técnica del grabado. La técnica del grabado es muy profusa a lo largo de toda la cavidad. Prácticamente esta cavidad tiene 1 kilómetro de recorrido y está desde sus inicios hasta el final de la galería. En la conexión con Paralejo está representado el grabado. Un grabado que se hace, como se puede observar en la figura, con un punzón muy romo y muy fino. Y aquí lo que estamos viendo es una cosa que se denomina maraña. Bueno, su nombre lo indica la propia representación, ¿no? Son líneas entrecruzadas unas a otras, hechas con toda seguridad, con una herramienta que se llama peinecillo. Este panel presenta una complejidad distinta al que hemos descrito anteriormente. Aquí hay una sucesión, prácticamente una tipología de toda la simbología que se representa a lo largo de la cueva. Aquí podemos observar líneas que se entrecruzan formando aspas. Aquí las podemos ver de maneras acodadas, formando codo o formando ángulos. Aquí las vemos de forma sinuosa, caracterizadas por esa forma de serpiente, ¿no? Serpentiformes. Es decir, es toda una profusión de grabado. También hay otros zonas de la cueva donde la barbarie de las personas que sin ningún tipo de conocimiento, cualificación o sensibilidad han visitado la cueva, pues han querido dejar su impronta haciendo grandes grafitis sobre estos paneles de grabado, lo cual consideramos pues un atentado contra el patrimonio mundial, porque el arte prehistórico hoy por hoy es una de las manifestaciones que nos hace realmente ser humanos. Pasaron los siglos y gentes de distintas culturas habitaron esta zona, dejando muchos escasos restos reconocibles de su actividad. A finales del siglo XVI, Felipe II reina sobre el imperio más extendido de la historia. Sin embargo, hay un lugar que escapa a su control. Un inmenso bosque da cobijo a gentes fuera de la ley, y en el corazón de ese bosque se halla el Cerro de las Motillas, el lugar ideal para que la historia y la leyenda se fundan. Ligado al secreto de la conservación del bosque que rodea al Cancho de las Motillas está el de cierta leyenda histórica situada en el siglo de oro español. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI. Según esta leyenda, en tiempos de Cervantes y de Vicente Espinel, humanistas que tenían alguna raíz en la tierra de Andalucía, parece que hubo una especie de república libre, autoproclamada, que controló todo el Alcornocal con una organización casi militar. Vicente Espinel es uno de los que habla de la República de la Sauceda y habla por un lado de bandoleros y por otro lado de vaqueros, gente que se integra poco en las estructuras sociales y religiosas de su entorno. En la Guerra de Granada, la guerra contra los moriscos, sabemos que hubo deserciones en masa de ciertas facciones de los ejércitos españoles y sabemos que hubo una facción que se retiró a esta sierra de Aljibe y que se perdió su rastro durante al menos 20 años. A partir de entonces empiezan a aparecer esas referencias histórico-literarias de una república libre capitaneada por un capitán general. Pudo haber una alianza entre esos soldados desaforados con esos otros vaqueros
pudieron fundar lo que posteriormente se llamaría el bandolerismo andaluz. Es la primera manifestación, la mayor en número, la mayor en zona de control de refugio y en la mayor de tiempo de duración. Las referencias histórico-literarias nos hablan de una gran cueva en la que tenían una especie de gradas. Cuando entraron las tropas, la descripción que hacen es que en la cueva tenían una nutrida avituallamiento de caza, carnes, hierbas y citan también abundantes aguas de manantial que brotaban al pie de la cueva. La palabra motilla sabemos que está entre sus acepciones la de lugar, fortaleza, torre en la que se guarda y se protege el alimento. Todos estos datos nos van situando, evidentemente, no hay otra cueva en el Parque Natural de los Alcornocales que tenga una sala capaz de albergar 200 personas y mucho menos situada en una grada para celebrar lo que podrían ser asambleas o concilios, que es la cueva de las Motillas, el Cancho de las Motillas. Por otro lado, se habla de otro tipo de cuevas más identificables con sumideros, simas, donde tenían a los prisioneros que, por no delatar sus posiciones, iban preventivamente recluyendo en ese tipo de cuevas, en ese tipo de sótanos. Ese tipo era, por otro lado, muy normal en la época, en tanto cuanto Cervantes estuvo en Argel y en todos estos relatos, que se mantuvieran los cautivos en especie de pozos, donde les facilitaban el alimento y la comida, pero no había manera de poder escapar. Si analizamos la propia estructura del afloramiento rocoso calizo del Cancho de las Motillas, nos damos cuenta de que reúne una serie de condiciones que sin duda le hicieron inmejorable para algo de lo que habla la leyenda histórica de la Sauceda. Existe un valle fósil, que a pesar de estar rodeado de breñas de roca y de lenares y lapiaces, presenta una superficie plana, cabalgable, con una sola entrada para caballería, en la que fácilmente se puede organizar un patio de armas, con todo lo que conllevaría un patio de armas. En la celebración de entrenamientos, justas, pendencias, ese tipo de usos. Hay cerros, atalayas, de las que se controla los accesos de la cañada real que llegaba hasta el propio Cancho y de todos los caminos que pasaban por la zona. Y al proclamarse como república, de alguna manera estaban poniendo en duda la soberanía del rey de la época, de Felipe II, en este bosque dominado desde esta especie de ciudad palatina, desde este alcázar de fortuna que encontraron perdido en el valle del Alto Garganta, donde secularmente había habido muy poca penetración de las civilizaciones y de las grandes ciudades de alrededor. Con esta organización pues permanecieron durante unos 20-30 años totalmente al margen, de manera que el Estado no encontró manera de poder acabar con esta república libre y tuvo que decretar un indulto, un perdón, la adjudicación de plazas y compensaciones en oro a los que quisieron abandonar la Sauceda. Parece que la leyenda es contradictoria respecto al final del capitán general de esta república. Este príncipe de bandidos, que se conoce como Roque Amador en la literatura o Pedro Machuca en las referencias más históricas, hay versiones que dicen que escapó y versiones que no especifican cuál fue su final. Como hemos visto, algunas cuevas fueron visitadas con distintos propósitos a lo largo del tiempo, aunque no es hasta el siglo XVIII cuando tenemos noticia escrita de una exploración, concretamente de la Cueva de las Motillas, la antigua Surgencia, hoy fósil. Se trata de una carta que escribe don Francisco Xavier Espinosa y Aguilera en 1770 y que junto con otras cartas eruditas fue publicada. En ella se empieza hablando de los manantiales de aguas sulfurosas. Las aguas de este nacimiento son medio minerales y termales, por ser el principal el azufre, y por esto son blancas, de mal gusto y olor. Inmediato a su nacimiento forma un charco hondo y grande,
donde se crían peces de crecido tamaño, pero poco sabrosos. Como un tiro de fusil o 40 pasos del nacimiento de este baño, y a su izquierda está el principio de una sierra, mucho más baja que el peñón, que es el que domina todo el Comballe, subiéndose a ella por una cuesta bastante agria, pero esto es con proporción, hasta llegar a la puerta de una cueva demasiadamente grande que está al poniente y la que se avanza con dificultad. Esta sigue atravesando la sierra por cerca de media legua, con una profundidad que solo lo inconsiderado de 3 mozos de 20 años a corta diferencia, que con luz, prevención de aceite y de comida, se determinaron a entrarla. Pudiera saberse su noticia lo que esto era y hasta dónde llegaba. Después de muchos y fáciles perdederos de uno al otro lado, sale con dificultad por otra boca más pequeña al sitio de las motillas, fuerte de la misma dehesa, pero se sube a ella con muchísima dificultad. No encontraron estos paisanos en toda ella cosa alguna que lleve la atención. Su altura nos aseguran ser mucha, pero me hago juicio por su relación de haber sido la mayor parte de ella en otro tiempo, camino del agua de la garganta, la que después tomó el que hoy lleva, pero que tenía una misma entrada con el antiguo y que fue la boca por donde salieron los que la registraron. No tenemos más testigos ni instrumentos que los 3 referidos. Uno de ellos es de aquí, que vive, y los 2 son de Ubrique. Estos nos aseguran verse muchas caídas del agua en lo antiguo que ellos llaman chorrera. En el siglo XX, la exploración de cavidades subterráneas se hace deporte y ciencia, y surgen numerosos grupos que, ansiosos por descubrir y explorar este mundo, recorren el territorio a la búsqueda de las mismas. Aunque algunas de las cuevas del complejo del Cerro de las Motillas eran conocidas por sus restos arqueológicos desde antes de 1970, no es hasta mediados de esa década cuando se empieza la exploración seria y metódica de la zona. En la población gaditana de San Fernando se forma el grupo Gers Avante, que tiene la especial particularidad de contar con buceadores experimentados, y empiezan a visitar las cavidades más conocidas de la zona, entre ellas la Cueva de las Motillas. 2 de estos pioneros nos cuentan su experiencia. Yo tuve noticia de la existencia de la Motilla a través de un espeleólogo de Jerez, carretero, en el año 63 o 64 aproximadamente. El grupo Montesino tan solamente tenemos noticia de que viniera carretero con alguien más, evidentemente, porque no queremos que viniera solo, pero que vino en el 53-54 y ellos entraron por la fósil, lo que conocían nada más que era la fósil. Correcto, ellos me hablaron de una cueva solo, ellos le llamaban la Cueva de las Motillas. Posteriormente, ya en el año 68, ya vine aquí, que fue la primera vez que yo conocí el complejo este. Entonces, por unos cabreros que vivían, ya me enseñaron concretamente el sumidero este, el sumidero de Ramblazo y la Cueva del Agua, que eso ya fue cuando empezamos a venir, ya fue cuando yo ya conocía FOFI, era un grupo de que había submarinistas, había estudiantes de geología, estudiantes de arqueología, entonces más o menos pues tenemos una idea. Y empezamos topografía, ya nos compramos una buena brújula, un asunto. Las topografías me parece que hay algunas de ellas que están fechadas, creo que están fechadas, y creo que pone 1975. Y entonces, claro, unimos las 2 cosas, la espeleología con el submarinismo.
Que yo pienso que en España en aquella época había muy pocos submarinistas de espeleología. Daba la casualidad que yo era buceador y que estaba, pues, entonces pues aprovechamos las circunstancias estas, que teníamos equipo, entonces nosotros el grupo cada vez que salíamos tratábamos de hacer algo nuevo, ¿no? Para no hacer lo mismo. Pues los equipos que llevábamos, si te digo la verdad, ¿sabes tú el que yo llevaba? Era un extintor preparado para buceo porque pesaba menos que la botella y lo que trataba que pesara un poco menos. Tenía un extintor, normalmente el que llevábamos era un extintor de 11 litros. Algunas veces, si era mucha profundidad, llevábamos bibotella, pero lo normal era... Después ya nos modernizamos y yo usaba una botellita más chiquitita cuando una cosita, ya después fuimos mejorando. En la cueva ya iba preparado, aunque la cueva estuviera clarísima y el agua transparente, yo sé que a la vuelta no va a estar. Hay que procurar no mover, pero cada vez se va moviendo. El agua, la mancha va, ¿vale? Pero hay que estar preparado para saber que no vas a ver nada. Tú tienes tu guía y vas con tu guía. Lo que si ves, pues esta suerte te tiene, pero que estás siempre sabiendo que sin ver puede salir. Si no, no hacemos nada. Pasaba Fofi con traje de neopreno, con su botella y tal, y bien, iba estupendamente. Tendía una cuerda y los que veníamos detrás, desnudos, en bañador o desnudo. Y pasábamos sin gafas, sin linterna ni nada, sino tirando de la cuerda hasta el otro sitio, hasta el otro lado. Una locura, claro, teníamos 20 y tantos años o 30 y éramos capaces de hacer eso. Pero era un riesgo increíble, claro. Algunos miembros de este grupo entran en contacto con espeleólogos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, que empiezan a venir atraídos por la zona. Nosotros vinimos a Cádiz de Cobas por primera vez el año 74 y volvimos en verano del 75 e hicimos republicanos y sucedió entonces que después de republicanos pues preguntamos a nuestros compañeros cueveros de San Fernando, que eran con los que veníamos, si había alguna cova por aquí, y el domingo Juan Manuel nos acompañó y nos enseñó la Cueva del Agua, Motillas y Parralejo y Ramblazo. A raíz de la visita que nos dio Juan Manuel por la zona, pues vimos que era un karst interesante, que tenía sus sumideros, sus urgencias, sus zonas de conducción, y entonces hicimos varias campañas a explorarlo. Simultáneamente, en Jerez, el grupo GIE conoce la existencia de la cueva y se lanza a su exploración. La primera referencia que tuvimos de Motillas fue a través de un libro que lo encontró un compañero en la biblioteca municipal y se enteró y bueno, pues ahí nos pusimos ya de acuerdo los dos de venirnos a buscar la cueva de Motillas. Vinimos andando desde Ubrique, que son pues aproximadamente más de 20 kilómetros desde Ubrique, y 30 también, y veníamos, bueno, pues cargados, pues imaginaros, con todo el material con 40 o 50 kilos. Esta boca, la primera vez que vinimos, la vimos al pasar hacia la casa de la Motilla, y luego una vez que entramos por la fósil, pues en la travesía llegamos hasta aquí y la verdad que yo me quedé maravillado de ver esta boca tan grande. Además me acuerdo que estaba el sol y estaba entrando dando el sol abajo y la verdad que era maravilloso porque nunca nos esperábamos que esto pudiera existir aquí. Nosotros veníamos buscando una cueva de 300 metros, no el complejo que luego nos encontramos. De esa primera vez, pues me quedan esos recuerdos, los murciélagos, la limpieza de la cueva, cómo brillaba la cueva, una maravilla. Y estuvimos ya durante muchos años volviendo, trabajando, explorando. Ya se preparó un campamento para la topografía de la cueva, que se hizo al verano siguiente. Tras un encuentro casual en la cueva,
Estos dos últimos grupos deciden unir sus esfuerzos para completar un primer trabajo que se publica en el año 1980 y que incluye la topografía en planta de la cueva. En ese mismo año, un miembro del GIE publica otro estudio que incluye el alzado. El recorrido conocido se aproxima a los 5 kilómetros. Primero se exploran las cuevas de fácil acceso, la Cueva de la Motilla y la Cueva del Agua. Después se exploran los sumideros, Parralejo, Simajíe, Murcielaguina y Ramblazo. Luego, poco a poco, se va encontrando la conexión entre ellos y en los últimos años se accede a multitud de galerías laterales que conforman este laberinto. Para mostrarles lo mejor de este mundo subterráneo, hemos hecho una serie de entradas. La grabación en el interior reviste grandes dificultades. Se trata de un entorno hostil, sin luz, con una humedad muy elevada, pozos, lagos. Hemos querido enseñarles las galerías tal como las vemos los espeleólogos. Comenzamos este recorrido subterráneo en el sumidero del Ramblazo. Es la boca más alta de todo el sistema. Se trata de un arroyo estacional, afluente del Parralejo, que casualmente encontramos circulando el día que hemos quedado con uno de los espeleólogos que entraron por primera vez aquí para que nos cuente su aventura. El año 1975, para octubre, después del verano, me acuerdo, pues vinimos 3 amigos, vinimos 3 personas, y nos metimos en el sumidero del Ramblazo. Amenazaba lluvia y yo les dije a mis amigos el dicho aquel de no hay que preocuparse que mañanitas de niebla, tarde de paseo. Y entonces estaba seco, entramos a Ramblazo, instalamos los pozos, fuimos poniendo, íbamos con escala, bajando a rappel, el sistema era bajar a rappel y subir con la escala. Y ya cuando estábamos saliendo en el pozo de 30, estaban mis 2 compañeros arriba y yo abajo, y de repente, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Y plum, una cascada cayendo del pozo, que bueno, podéis imaginar, color de carburo, a oscuras, un miedo, mojado, nada más que temía, fíjate, en aquella época mi ignorancia, que la cueva se llenara de caer agua, y entonces empecé a subir como pude por el pozo, ¿no? Y al cabo de la media hora de un tiempo, estaba allí de repente, pum, pum, me cae una cuerda. Coño, una cuerda. Así que me até la cuerda, notaba que tiraban de ella, así que apoyado con la escala, logré subir el pozo de 30, que en realidad mis 2 amigos me subieron a pulso. Para grabar este recorrido, hemos vuelto en época seca, igual que hicimos en el Parralejo. Podría pensarse que sus galerías serían similares, pero no es así. El desarrollo de esta cima es muy vertical, profundizando rápidamente gracias a una sucesión de pozos interconectados por un tipo de galerías que llamamos meandros. Los meandros de Ramblazo
Son estrechos, pero con la medida justa para ser recorridos con facilidad. Los conductos son limpios, con paredes brillantes y redondeadas, dándonos a veces la impresión de estar metidos en los intestinos de un ser gigantesco. Conocíamos todas estas cuevas y simas, pero no habíamos conseguido conectar los sumideros con la cueva del agua. Se trataba de un reto que nos empujaba a explorar todos los puntos que ofrecían alguna posibilidad de continuación. Empezamos por abajo, haciendo escaladas en la cueva del agua, y descubrimos galerías fósiles pero que se cerraban. Conseguimos superar el sifón terminal por un paso elevado para dar a un nuevo pozo sobre el otro lado del sifón. Había un agujero enfrente, pero requería una travesía que no llegamos a hacer. Volveríamos a este lugar, pero no de la forma en que pensábamos. Para contar esta historia, hemos recorrido de nuevo las galerías que forman esta conexión, una especie de laberinto de conductos abandonados por las aguas, que nos permitieron pasar por encima de las zonas permanentemente inundadas. Estábamos revisando la topografía del sistema. La aparición de ordenadores facilitaba este trabajo, y el GIEC había desarrollado una aplicación pionera para ello. En el año 1979 nos encontrábamos haciendo el plano de esta galería. Personalmente nunca había estado aquí. Nos decían que conducía a la zona inundada del Paralejo. Normalmente cuando hacemos la topografía intentamos reflejar todos los detalles de la zona. Por ello trepamos por este grupo de bloques para poder dibujar la parte superior. A medida que me acercaba a la repisa, me di cuenta de que las dimensiones de la galería se hacían cada vez más grandes y que continuaba
girando en aquella dirección. Para poder continuar había que progresar por una estrecha repisa que da al vacío. La galería giraba para pasar sobre sí misma y enfrentar un gran conducto. Podéis imaginaros aquella sensación. Aquí no había estado nadie antes. Éramos los primeros. Desde pequeño había seguido las aventuras de los grandes descubridores y pensaba que ya no quedaba nada que no hubiera sido explorado, o si existía, se trataba de un lugar muy remoto. Me equivocaba. A poca distancia de casa quedaban espacios por descubrir y nosotros íbamos a hacerlo. Encontramos un pozo que daba a una gran sala con varias posibilidades de continuación. La que más prometía no era la más grande ni la más fácil, pero tenía una característica que los espeleólogos valoramos especialmente. Había una fuerte corriente de aire. La mala noticia, tenía unos 20 centímetros de altura. La buena, el suelo era sedimento arenoso y por tanto excavable. Este laminador tenía una corriente de aire importante, habría como 4 dedos, menos de una cuarta de espacio, y empezamos a quitar primero una capa de arena y enseguida dimos con la parte más dura del suelo, que era un barro apelmazado. Íbamos haciendo una cadena, este laminador tiene bastantes metros, entonces íbamos echando la arena poco a poco hacia atrás, se ponía otro detrás de nosotros. Conforme íbamos avanzando, pues nos íbamos cambiando porque el frío que pegaba aquí con las corrientes de aire nos dejaba tiritando, ¿no? Otra gente estaba también haciendo unos calditos, nos íbamos turnando también para tomar y reponer un poco de fuerza y de calor. Y nada, al cabo de una serie de horas pues conseguí pasar definitivamente el laminador y llegar a la galería que hay detrás, la rampa, con una emoción tremenda. Avanzábamos por una zona de meandros con pozas que dificultaban la progresión. Íbamos por galerías secundarias ya sin actividad, que podrían cerrarse en cualquier momento. La profundidad se mantenía. Tarde o temprano tendríamos que bajar para alcanzar las galerías activas. Efectivamente, al fondo interceptamos la parte alta de otro conducto. Bajamos el pozo a un primer nivel y nos animamos al comprobar que habíamos ganado en dimensiones. Había dos opciones. Parecía que la cueva jugaba con nosotros poniéndonos alternativas. Una era una galería horizontal grande y la otra un pozo. Nuestro olfato nos indicaba que había que bajar, aunque podría ser otra decepción. Tiramos una piedra y el eco nos sonó muy bien. Cuando bajamos el pozo, quedamos entusiasmados. Habíamos llegado al río pasando los sifones por una especie de puente de galerías. El conducto era espectacular, con marcas de impactos de piedras hasta en el techo. No debía ser muy saludable estar aquí durante una crecida. Aunque teníamos claro que el camino era río abajo, no podíamos evitar explorar curso arriba. La galería era larga y mantenía las proporciones. Después de unos 100 metros, acababa completamente inundada. Más adelante comprobaríamos por la topografía que estábamos al otro lado de los sifones del Parralejo, que hasta entonces había sido el final de nuestro recorrido por el curso activo.
Volviendo atrás, avanzamos entusiasmados, hasta llegar a un lago de gran profundidad que nos cerraba el paso. Hay que recordar que estábamos explorando con lámparas de carburo y nos quedaba lo justo para volver sin quedarnos sin luz. La cueva del agua podía estar muy cerca o muy lejos. Así íbamos avanzando. La galería era muy grande y seguía bajando. En cada bajada había que evaluar bien si podríamos subir en sentido contrario, ya que no nos quedaba más que una cuerda pequeña que reservamos. Después de una galería tan limpia, llegamos a una zona con mucho barro. No era buena señal. Los ríos subterráneos suelen dejar sedimentos en zonas bajas que a menudo se inundan. De hecho, este era el caso, pero el agua que en otros momentos llegaba hasta el techo se había filtrado lentamente dejando paso. Después del sifón, había una gran rampa con arena y cantos rodados que nos llevaba a una galería espectacular al final de la cual había un pozo. Se trataba del mismo pozo al que habíamos llegado cuando escalamos el sifón de la Cueva del Agua y que hoy en día salvamos mediante una travesía por la pared. Lo habíamos conseguido. Por fin conectábamos la última de las grandes cuevas del Cerro El Sistema y pisábamos suelo conocido. Cuando salimos de la cueva está lloviendo. Los grandes quejigos se empapan y helechos, líquenes y musgos revitalizan pegados a su corteza. Nos acercamos a ver los manantiales y sobre todo la surgencia de las mariposas por las que en estos momentos brota la mayor parte del agua que circula por el sistema. Si sigue lloviendo, se saturará y el agua llenará las galerías por las que hemos venido. Pero el tiempo se despeja. Es primavera y el Cerro de las Motillas luce sus mejores galas.
Tras el descubrimiento de las galerías de conexión con la Cueva del Agua, se cerró un ciclo de intensas exploraciones. El sistema contaba con más de 6 kilómetros de conductos conocidos. Se publicó el plano y un trabajo descriptivo, y muchos espeleólogos vinieron a hacer la travesía integral desde la entrada del Ramblazo hasta la Cueva del Agua. Si bien en este plano estaban marcadas muchas incógnitas, tuvieron que pasar varios años para que un nuevo equipo decidiera salirse de los caminos habituales y lanzarse a la exploración de las mismas. Esto fue lo que nos encontramos cuando empezamos. Empezamos en el 2003 aproximadamente, acabamos esta mañana. Sí. Y fue cuando empezamos a toquetear la colada negra y eso, empezamos a ver cosas por aquí. Con el plano este veíamos que esto y esto. Sí, ya decidimos empezar a trabajarlo de manera sistemática. Por zonas. Por zonas. Y en esta época primera fue cuando encontramos lo de los tres mosqueteros, el pozo ese. Sí, fue aquí, ¿no? Fue trabajando primero. Fue aquí, los tres mosqueteros, mira que echamos jornadas en esa... Echamos lo menos 7 u 8 jornadas en hacer la que de hecho todavía hay incógnitas. Sí, esta galería se sale muy al sur, vale, y ahí todavía tenemos... incluso en el pozo 20, que no está el de 20, había más para arriba que para abajo, ¿te acuerdas? Y esta fue la época que nos quedamos atrapados, aquí. Sí, claro. sí, en el pozo de la Correa. Mira que más o menos sabíamos que iba a pasar algún día. Pero siempre vamos con comida, con las mantas térmicas, y el día que pasa, ni comida, ni mantas térmicas, ni nada, ¿ves? Nada, las cosas que tiene la exploración. Efectivamente. Luego otro hito grande fue cuando hicimos aquí ¿cómo se llama esto? El IVAC. En el lago del Ojo. En el lago del Ojo. Y llegamos a echar 4 días en la cueva, ¿no? Una Semana Santa estuvimos metidos... De jueves a domingo. A piñón, sí. Nah. Y lo que nos ha quedado esto, el terminar las incógnitas que hay por la galería Salvi. La galería Pringosa es otra que también nos hemos dejado sin terminar. No, si por incógnita tenemos para elegir. También tenemos un sifón pequeñito que por más que lo vaciamos, pero se queda el lodo y automáticamente empieza a correr aire. Y te quedas recibo, pero es que tampoco puede ir con un neopreno porque todo el trayecto es gatera a gatera y no hay forma. Es que ya, o llegas asfixiado de calor o llegas y después te muerde frío. Y... La verdad es que nos cogió una fecha muy buena en la que, bueno, podíamos venir casi cada fin de semana. Como esto es tan grande, porque lo es, teníamos la base de una topografía anterior, pues decidimos coger un camino para no ir a lo loco y empezamos por Ramblazo en el año 2005 y en verdad íbamos como medio arrasando, topografiando, explorando y fotografiando, haciéndolo todo casi a la vez para no tener que estar volviendo, sino de ir barriendo y dejar dentro de las incógnitas que ya existían o intentar de dejar muchas menos o ninguna. Y ya, bueno, avanzando rápidamente en el tiempo, pues nos encajamos en el 2009, estábamos en esta zona de Cueva del Agua, donde primero descubrimos, en cierto modo, a base de venir, los niveles del lago bajan tanto que aparece una galería a mano derecha, ¿no? Sí. Descendente, y nos dio mucha esperanza. Lo malo es que ahí tampoco tenemos oxígeno. Según entras, te tienes que salir por fuera porque te queda... Pero es un tubo muy limpio. Sí. Y se ve que el agua trabaja todavía ahí. Consideramos que es el rebosadero de ese sifón, o de ese lago. Sí, ello también está pendiente. La verdad es que hemos despejado muchas incógnitas, pero a la vez hemos creado otras nuevas. Lo que pasa es que sí es verdad que son todavía más complicadas que las anteriores. Que hemos dejado trabajo ahí para otra generación.
Cae la tarde sobre el Cerro de las Motillas, este pequeño enclave rocoso que ya conocemos un poco mejor, lleno de vida y de historia. Un lugar donde lenta pero inexorablemente el agua seguirá abriendo caminos para los espeleólogos. Se oyen los ecos del hombre ancestral. Volverá